El sol del mediodía era un martillo implacable sobre el paisaje árido del interior mexicano, una fragua que moldeaba la tierra y a los hombres con la misma dureza. El polvo fino, de color canela, se levantaba en nubes perezosas a cada paso de Javier, un peón de mediana edad cuyos rasgos eran un mapa de surcos y silencios, esculpido por décadas de trabajo bajo ese mismo sol. Su rutina era un ritual sagrado e inmutable, una conversación silenciosa con la tierra que conocía mejor que a sí mismo. Araba, sembraba y cosechaba en un ciclo que medía su vida, encontrando en la soledad del campo una paz que el mundo de los hombres le negaba. Su aislamiento era su fortaleza, y su diálogo estaba reservado para el viento y para el suelo que le daba el pan. Aquella tarde, como en todas las demás, Javier recorría la vereda seca que serpenteaba de regreso a su humilde cabaña. El calor ondulaba en el horizonte, distorsionando la silueta de un cactus retorcido que servía de hito solitario en su camino. Diario, sus pasos eran medidos, un ritmo familiar que marcaba el fin de otro día de faena. Pero antes de descubrir qué romperá la rutina de Javier, necesito tu ayuda para romper la rutina de este canal. Estamos en una misión casi imposible de llegar a los 1000 suscriptores con esta historia. Si alguna vez has sentido el peso de la soledad o crees en el poder de un giro del destino, suscríbete ahora mismo y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo para que podamos sentirnos un poco menos solos en este mundo. Tu suscripción es el primer milagro de esta historia. Fue entonces cuando un sonido rompió la monotonía del ambiente, un ruido casi imperceptible, frágil como el zumbido de una abeja lejana. Javier se detuvo, con la cabeza inclinada, su oído entrenado para los secretos del campo, intentando descifrar el origen de aquel lamento. Inicialmente, su mente lo catalogó como algo familiar, quizás un cachorro de coyote perdido o un pajarillo que había caído del nido. Eran los sonidos de la lucha diaria por la supervivencia, una melodía constante y a menudo cruel de la naturaleza. Su primer impulso, nacido del hábito y del cansancio, fue ignorar y seguir adelante. La vida en el campo enseñaba a no interferir en los dramas que no eran suyos, a aceptar la indiferencia de la tierra como una ley fundamental e inalterable. Sin embargo, el sonido se repitió, esta vez con una nota de insistencia que se aferró a su conciencia. No era el llanto agudo y salvaje de un animal. Había algo en él de humano, una vulnerabilidad que resonaba de forma extraña en su pecho. Aquel gemido era una anomalía, una pieza que no encajaba en el paisaje sonoro al que estaba acostumbrado. Era el primer temblor en su rutina, cuidadosamente construida, una pequeña fisura en la superficie tranquila de su día, prometiendo revelar algo que no estaba preparado para encontrar. El sonido era una llamada sutil pero persistente, que venía de algún lugar cerca del viejo cactus retorcido, una invitación a lo desconocido. La vacilación se apoderó de Javier. El sol le quemaba la nuca y la promesa de descanso en su cabaña era tentadora. Su cuerpo pedía el fin de la jornada, la recompensa simple después del esfuerzo. Sin embargo, aquel llanto frágil era como un anzuelo que se había prendido en su alma, sacándolo del camino seguro y familiar. La curiosidad se mezclaba con un presentimiento de inquietud. Contra la lógica del cansancio, desvió sus pasos, abandonando el sendero trillado y, caminando en dirección al cactus, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral invisible, del cual quizás no podría regresar. A cada paso, el misterio se adensaba, y la paz de su aislamiento comenzaba a desvanecerse. A medida que se acercaba, el sonido se volvía más nítido, inconfundible. Eran murmullos agudos, lamentos desesperados de una criatura minúscula e indefensa. Sus ojos expertos barrieron el suelo alrededor del cactus, buscando la fuente de aquel sufrimiento. Esperaba encontrar un
animal herido, atrapado en un arbusto espinoso, pero no veía nada más que la tierra polvorienta y la vegetación rastrera y seca. Fue entonces cuando notó una anomalía en el suelo, un tramo de tierra que parecía haber sido removido recientemente, una perturbación en el orden natural que inmediatamente encendió una alarma en su mente. El corazón comenzó a latir un poco más rápido, una premonición sombría tomando forma. Javier se arrodilló, la rodilla protestando contra el suelo duro y pedregoso. El calor que irradiaba la tierra era intenso. Sus ojos se enfocaron en la tierra removida, y por un instante un movimiento casi imperceptible capturó su atención. Fue un destello tan rápido, tan surrealista, que su cerebro tardó en registrarlo. Parpadeó, cuestionando si el sol implacable no le estaría jugando una mala pasada, creando espejismos en el calor vibrante. La realidad parecía suspendida, y el mundo a su alrededor se encogió hasta resumirse en aquel pequeño pedazo de suelo perturbado, que guardaba un secreto que comenzaba a helarle la sangre, a pesar del calor abrasador que lo envolvía. Entonces lo vio de nuevo, y esta vez no había lugar a dudas. Una mano minúscula, con dedos perfectos y sucios de tierra, emergió del suelo, moviéndose débilmente, como un brote desesperado en busca de luz. La imagen fue un puñetazo en el estómago de Javier, tan impactante y visceral que el aire se le escapó de los pulmones. El zumbido de los insectos, el calor del sol, el vasto silencio del un campo, todo desapareció. Su realidad se contrajo para enfocarse solo en aquella pequeña mano, un faro de horror y milagro que pulsaba en medio de la desolación. El tiempo pareció detenerse, y en ese instante Javier sintió el peso de una tragedia que aún no comprendía en toda su extensión. Una ola de pavor helado recorrió su cuerpo, un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. Su mente, habituada a la lógica cruda de la naturaleza, luchaba por encontrar una explicación. ¿Quién haría algo así? ¿Qué tipo de desesperación o crueldad llevaría a alguien a enterrar una vida en la tierra como si fuera una semilla muerta? Las preguntas surgían en su cabeza como buitres, circulando la escena macabra. El shock inicial dio paso a un horror profundo, una repulsión por la faceta de la humanidad que siempre supo que existía, pero que rara vez encontraba en su reclusión autoimpuesta en el campo. Con una urgencia febril que no sentía desde hacía años, Javier comenzó a cavar con sus propias manos. Sus palmas, endurecidas por el mango de la azada, trabajaban la tierra suelta con una mezcla de miedo y determinación. Movía el polvo y los terrones con un cuidado desesperado, aterrorizado por lo que podría encontrar, pero impulsado por una fuerza mayor a continuar. Cada puñado de tierra removido era un segundo de angustia, la revelación de un crimen que la propia tierra parecía querer denunciar a través de aquel llanto frágil. No pensaba, solo actuaba, movido por un instinto primordial de rescate, una necesidad de deshacer aquel acto profano. El primer rostro fue revelado, pequeño, cubierto de polvo, con los ojos firmemente cerrados contra la agresión del mundo. La piel tenía un tono amoratado, y el pecho minúsculo subía y bajaba con un ritmo casi imperceptible. El gemido que lo había atraído provenía de esa pequeña boca, un sonido que era la más pura y frágil expresión de la voluntad de vivir. Javier sintió un nudo en la garganta. Era un bebé, un recién nacido, arrancado del vientre y entregado a la tierra como un secreto sombrío. La visión de aquella vida temblando al borde de la extinción era al mismo tiempo un milagro y una abominación. Mientras levantaba cuidadosamente al primer bebé de su tumba poco profunda, sintió otro movimiento sutil en la tierra. Su corazón, que ya latía descontrolado, pareció detenerse por un instante antes de dispararse de nuevo. Con el primer bebé seguro en uno de sus brazos, volvió a cavar en el mismo lugar y descubrió un segundo cuerpo,
igualmente pequeño, igualmente frágil, también envuelto en la mortaja de polvo. Y, contra toda probabilidad, éste también respiraba. Un segundo milagro, una segunda acusación silenciosa contra quien los había abandonado a su suerte, esperando que la tierra los reclamara en silencio. Sosteniendo a los dos recién nacidos, uno en cada brazo, Javier se quedó de pie, una figura inmóvil de asombro y confusión. Su mundo simple, regido por el amanecer y el atardecer, había sido hecho añicos. Estos no eran solo bebés, eran un dilema moral, una responsabilidad que la tierra le había entregado en los brazos. Eran un secreto pesado, y su descubrimiento lo convertía ahora en el guardián de ese secreto. Él, un hombre que siempre había evitado las complicaciones, se encontraba en el epicentro de un drama humano de la más profunda y perturbadora naturaleza. Su silencio habitual había sido roto para siempre por el llanto de aquellas dos vidas. Levantó la mirada, barriendo el paisaje desolado, en busca de una pista, una señal de quién podría haber cometido tal atrocidad. Pero el campo permanecía indiferente, un espectador mudo. Solo estaba el viento que silbaba entre los arbustos secos y el silencio opresivo que se había instalado, ahora cargado con el peso de su descubrimiento. Estaba solo, completamente solo, con dos vidas recién nacidas y un crimen que clamaba por justicia, o quizás por compasión. La vastedad a su alrededor, que antes le traía consuelo, ahora parecía amenazante, llena de peligros invisibles. Sus ojos se posaron entonces en una mancha de color anormal, una figura caída bajo la sombra rala de un mezquite, a cierta distancia. Era una mujer, un bulto de tela descolorida contra el ocre de la tierra, inmóvil. Con los bebés cuidadosamente acunados en sus brazos, se acercó con cautela. A cada paso, la certeza crecía. Era joven, quizás poco más que una muchacha, y su rostro, incluso inconsciente, era una máscara de sufrimiento absoluto, manchado por lágrimas, secas, y por el polvo del suelo. No necesitaba ninguna otra prueba. Esta era la madre. Le tocó el cuello, buscando una señal de vida. El pulso estaba allí, débil e irregular, pero presente. Un latido débil que hacía eco a la respiración frágil de sus hijos. No estaba muerta, solo desmayada, su cuerpo y su mente rendidos a un agotamiento total, físico y espiritual. Su proximidad a la sepultura improvisada era una confesión silenciosa, un testimonio mudo de su acto de desesperación. Javier sintió un escalofrío, dándose cuenta de que la tragedia ante él era más profunda y compleja de lo que podía imaginar. La mujer no era solo una criminal, era también una víctima. Con una voz áspera por la falta de uso, intentó despertarla. «Señorita, despierte, señorita». Las palabras sonaron extrañas en sus propios oídos. Ella no reaccionó. La situación se volvía más crítica a cada segundo que pasaba. No podía simplemente dejarlos allí, entregados al destino. El sol comenzaba a descender en el horizonte, y la noche traería el frío, un depredador tan letal para los recién nacidos como el calor del día. La urgencia de la situación pesaba sobre sus hombros como una roca, exigiendo una acción inmediata y decisiva. La mente de Javier, normalmente un lago tranquilo de pensamientos pragmáticos, se convirtió en una tormenta de dudas y conflictos. ¿Llamar a las autoridades? El pueblo más cercano estaba a horas de distancia, un trayecto que los bebés quizás no sobrevivirían. ¿Contarle a su patrón, el dueño de la hacienda? Don Ricardo era un hombre severo, pragmático, que vería en esa situación solo un problema que eliminar, una complicación que mancharía el nombre de su propiedad. Javier se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que estaba por su cuenta. La decisión y sus consecuencias serían únicamente suyas. Miró los pequeños rostros en sus brazos. La suciedad no podía ocultar la perfección frágil de sus facciones. Uno de ellos movió los labios, un reflejo instintivo en
busca de sustento. En ese momento, algo se movió dentro de Javier, una emoción que no podía nombrar, pero que era poderosa y abrumadora. No era solo lástima, era un sentimiento de deber profundo, una conexión que parecía emanar de la propia tierra, como si el suelo que casi los había tragado ahora le encomendara protegerlos. Era un llamado a honrar la vida que tercamente se había negado a ser extinguida. Como si su pensamiento la hubiera alcanzado, la mujer en el suelo gimió, un sonido bajo y adolorido. Sus párpados temblaron y se abrieron lentamente. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban vacíos al principio, perdidos en una neblina de trauma y confusión. Su nombre era Elena, una identidad que Javier aún desconocía. Lentamente, su mirada vagó y se enfocó en el hombre que se inclinaba sobre ella, un extraño de rostro curtido por el sol, y luego descendió hacia los bultos que sostenía en sus brazos, reconociéndolos al instante. El reconocimiento dio paso a un terror puro y primordial. La confusión en sus ojos fue reemplazada por un pánico abrumador, la expresión de alguien atrapado en su momento más vulnerable, su secreto más oscuro sacado a la luz del día. No había alivio en su rostro, ninguna alegría por ver a sus hijos salvos. Solo había el miedo crudo de ser descubierta, el pavor de enfrentar las consecuencias de un acto nacido de la más profunda desesperación. Para ella, Javier no era un salvador, era el testigo de su pecado. Un grito rasgó el silencio de la tarde. No, fue un grito de dolor físico, sino un aullido de agonía mental, un sonido que venía de las profundidades de un alma despedazada. Era el sonido de su mundo derrumbándose, el ruido de su intento desesperado de borrar el pasado siendo frustrado. Aquel grito era su confesión, su sentencia, su miedo hecho sonido. Era la manifestación auditiva de su trauma y de su vergüenza, resonando por la vastedad vacía y sellando su destino. El grito de Elena flotó en el aire pesado, una declaración de guerra contra el silencio que hasta entonces había guardado su secreto. Para Javier, aquel sonido fue un punto de inflexión, la confirmación de que su vida apacible y solitaria había terminado en ese instante. El grito ató su destino al de Elena y sus hijos de una forma irrevocable. Ya no era un mero espectador. Había sido arrastrado al centro del escenario, forzado a desempeñar un papel en un drama que apenas comenzaba a comprender, pero cuyas implicaciones ya sentía en el alma. Con ese grito, el conflicto central de la historia fue oficialmente declarado. Javier comprendió instintivamente que su tarea no sería solo la de garantizar la supervivencia física de aquellas tres almas. Tendría que navegar por un laberinto de secretos peligrosos, de dolor y de desesperación. La reacción de Elena dejó claro que salvarla sería mucho más complicado que simplemente sacarla de aquel lugar. Tendría que protegerla no solo de amenazas externas, sino también de los demonios que la consumían por dentro, y la llevaron al borde del abismo. La dureza del escenario, la tierra seca y polvorienta, servía ahora como un espejo perfecto para la desolación emocional de los personajes. El paisaje, que casi se había convertido en una tumba, se había transformado en una cuna improbable, un escenario donde la lucha por la supervivencia asumía su forma más cruda y visceral. El sol implacable y la vegetación espinosa reflejaban la crueldad del mundo que había llevado a Elena a ese punto, pero también la resiliencia terca de la vida, que insistía en brotar en los lugares más inhóspitos, contra todas las expectativas. El peso de la cultura local, que Javier conocía también, descendió sobre él. En un pequeño pueblo mexicano, donde el honor familiar y el qué dirán son leyes no escritas pero poderosas, el acto de Elena era imperdonable. La vergüenza de un embarazo fuera del matrimonio, posiblemente fruto de la violencia o la deshonra, era una carga demasiado pesada para que una joven la soportara, sola,
Él sabía que el juicio de la comunidad sería rápido, implacable y desprovisto de cualquier compasión. Ella sería marcada, marginada, convertida en un monstruo para asustar a los niños. Esa comprensión agudizó su dilema. No solo había encontrado 3 vidas frágiles, había encontrado a una paria, una mujer cuya historia, fuera cual fuera, la condenaría a los ojos de todos. Él, un hombre que siempre había vivido al margen, evitando las miradas y los susurros del pueblo, se encontraba ahora en la posición de tener que enfrentar a esa misma comunidad para proteger a alguien que sería universalmente condenado. Su lealtad instintiva estaba con los vulnerables, pero su instinto de autopreservación le gritaba que se alejara de ese peligro inminente. La elección final se cristalizó en su mente con una claridad dolorosa. Podía dar la espalda, dejar a los 3 a merced de la suerte o de la justicia de los hombres, y regresar a su vida de paz y soledad. O podía abrazar esa tormenta, convertirse en el improbable guardián de esa madre y sus hijos, y enfrentar lo que viniera. Mirando los ojos aterrorizados de Elena, supo que su soledad había terminado. Su vida, antes un camino recto y predecible, se había convertido en una encrucijada. La decisión de Javier se tomó en el silencio del crepúsculo, un pacto sellado sin palabras. Con un cuidado que contrastaba con sus manos ásperas, rasgó su propia camisa en 2 para envolver a los bebés, creando refugios improvisados contra el frío que se aproximaba. Ayudó a Elena a levantarse. Temblaba como una vara verde, su cuerpo débil, su mente un laberinto de shock y miedo. La guió lejos de la vereda seca, alejándose del lugar que había sido testigo de su desesperación. En su cabeza, un único destino estaba claro: la casa de doña Inés, la curandera, la única alma en la región que vivía más allá de las fronteras del juicio mezquino del pueblo y que quizás podría ofrecerles refugio y comprensión. La caminata hasta la casa de doña Inés fue una procesión fantasmagórica bajo el manto creciente de la noche. El silencio era pesado, roto solo por los gemidos débiles de los recién nacidos y el sonido de los pies de Elena arrastrándose en el polvo. Tropezaba cada pocos metros, su fuerza agotada, y Javier la sostenía con un brazo firme, un toque que era una promesa silenciosa de que no la dejaría caer. La oscuridad los envolvía, sirviendo como un velo protector para su huida desesperada. Sentía el peso de 3 vidas sobre sus hombros, una responsabilidad que lo transformaba a cada paso, arrancándolo de su existencia solitaria y lanzándolo al corazón del sufrimiento ajeno. Llegaron a una pequeña cabaña de adobe, aislada en la periferia del pueblo, un lugar que parecía pertenecer a otro tiempo. Humo subía en espirales de la chimenea de barro, y el aire estaba impregnado con el aroma terroso de hierbas secas, humo de leña y misterio. La casa de doña Inés era un santuario, un punto de intersección entre el mundo físico y el espiritual, un refugio conocido por acoger a aquellos que la sociedad y la iglesia rechazaban. Era un lugar de curación, no solo para el cuerpo, sino para las heridas del alma que la medicina convencional y la religión formal no sabían cómo tratar. Antes de que Javier pudiera tocar, la puerta se abrió. Doña Inés apareció en el umbral, una mujer anciana cuya edad era imposible de determinar. Su rostro era una red de arrugas finas, y sus ojos oscuros, penetrantes e increíblemente serenos, evaluaron la escena sin la menor señal de sorpresa, como si hubiera estado esperando esa visita sombría. Su mirada pasó de Javier a la figura temblorosa de Elena, y luego a los pequeños bultos en los brazos del peón. Su compasión era palpable, pero atemperada con una sabiduría antigua. «Entren, mis hijos», dijo ella, su voz calma y firme, un faro de tranquilidad en esa noche de caos. El interior de la cabaña era un universo aparte, un santuario de fe popular y conocimiento ancestral.
Manojos de hierbas secas colgaban de las vigas del techo, creando sombras danzantes a la luz de las velas que ardían ante pequeños altares improvisados. El aire era cálido y quieto, cargado con el poder silencioso de generaciones de curanderas. Doña Inés tomó a los bebés de los brazos de Javier con una pericia natural. Sus movimientos eran eficientes y llenos de una ternura reverente. Los examinó, chasqueando la lengua ante su condición frágil, pero su rostro no mostraba alarma, solo una determinación, enfocada en preservar esas dos llamas de vida vacilantes. Mientras la curandera se ocupaba de los recién nacidos, limpiándolos delicadamente con paños húmedos y envolviéndolos en mantas limpias, Javier cuidaba de Elena. Le dio un vaso de agua que ella bebió con la avidez de quien ha cruzado un desierto. Permanecía en silencio, sus ojos enormes y vacíos fijos en doña Inés y en los bebés, como si asistiera a una escena de la que no formaba parte. Era un fantasma en su propia historia, una espectadora paralizada por el trauma, su espíritu ausente, aprisionado en otro lugar, en el momento terrible de su decisión junto al cactus retorcido. Doña Inés preparó una mezcla de leche de cabra tibia con una infusión de hierbas calmantes y usando un pequeño trozo de tela limpia comenzó a alimentar a los bebés gota a gota. Su paciencia era infinita. Les susurraba palabras dulces en voz baja, canciones de cuna antiguas para calmar sus espíritus asustados. «Pobrecitos», murmuraba ella. «La tierra no los quiso, pero la vida se aferra». Sus palabras eran un bálsamo, una aceptación incondicional que contrastaba violentamente con el juicio feroz que les esperaría en el pueblo. Ella no veía el pecado, solo la lucha por la supervivencia y la inocencia. Los primeros días en la cabaña de doña Inés fueron una neblina de cuidados intensivos y tensión silenciosa. Los bebés, un niño y una niña, luchaban contra la fiebre y la debilidad, sus vidas suspendidas de un hilo. Doña Inés no descansaba, aplicando todo su conocimiento ancestral de plantas y rezos para fortalecerlos. Javier se convirtió en su ayudante, su brazo fuerte, cortando leña, buscando agua en el pozo lejano, su presencia una roca silenciosa y constante en medio de esa crisis. Descubrió en sí mismo un propósito que nunca había sabido que existía, una sensación de ser necesario que llenaba el vacío de su vida anterior. Elena continuaba en un estado de disociación, casi catatónico. No hablaba, no comía, a menos que doña Inés la incentivara suavemente, colocando una cuchara de caldo en sus labios. Observaba a sus hijos desde la distancia con una expresión indescifrable, una mezcla de pavor y un anhelo profundo que parecía demasiado aterrorizada para reconocer. Su instinto materno estaba allí, una brasa viva enterrada bajo las cenizas pesadas de la culpa, la vergüenza y un trauma paralizante. Era una madre en exilio de sí misma, con miedo de acercarse a las vidas que había intentado borrar. Sus noches eran un tormento. Se debatía durante el sueño, gritando fragmentos de frases incoherentes, luchando contra demonios invisibles. Javier y doña Inés, velando en la habitación de al lado, juntaban las piezas de su historia a partir de esos delirios nocturnos. Oían la voz iracunda de un hombre, la palabra deshonra, repetida como un látigo, el lamento por la pobreza sofocante. Lentamente, el mosaico sombrío de su pasado comenzó a tomar forma, revelando una narrativa de abuso, abandono y desesperación absoluta que la llevó al límite de la cordura. Gradualmente, gracias a la paciencia infinita de doña Inés y a la presencia inquebrantable de Javier, las primeras fisuras comenzaron a aparecer en la muralla de silencio de Elena. Una tarde, mientras observaba a la curandera bañar a uno de los bebés, una lágrima solitaria rodó por su rostro polvoriento. Fue la primera manifestación de emoción más allá del terror, una pequeña señal de deshielo en su corazón congelado. Aquella gota de
Agua salada era un manantial, el inicio de un río de dolor que necesitaba salir a la superficie para que la curación pudiera comenzar. Mientras tanto, la ausencia prolongada de Javier de su trabajo en la hacienda no pasó desapercibida. Su patrón, don Ricardo, un hombre para quien la disciplina y la productividad eran los únicos valores, fue a buscarlo a su cabaña vacía. Furioso, encontró a Javier más tarde en el camino y exigió una explicación. Javier inventó una excusa sobre una enfermedad súbita, pero la mentira sonó hueca. Los ojos de don Ricardo eran duros y desconfiados. Sabía que algo andaba mal. La presión del mundo exterior comenzaba a infiltrarse en las frágiles paredes de su santuario, amenazando con exponerlos. En el pueblo, las semillas de la sospecha germinaron rápidamente. Javier, el peón invisible y predecible, había desaparecido. Las comadres, las mujeres cuya principal ocupación era tejer tapices de chismes en la plaza, llenaban el aire con especulaciones. Se habría metido en problemas con la ley, habría huido con alguna mujer. Cada teoría era más fantasiosa que la anterior. La presión social, una fuerza invisible pero poderosa en esa comunidad cerrada, comenzaba a formar una red en torno a la casa de doña Inés, apretando el cerco sobre sus secretos. Forzado por la necesidad de comprar provisiones, Javier tuvo que enfrentar al pueblo. En el momento en que sus pies pisaron el polvo de la plaza central, sintió la atmósfera cargada. Las conversaciones cesaban a su paso. Las miradas lo seguían con una curiosidad hostil. Había dejado de ser una sombra anónima para convertirse en un hombre marcado por un secreto. Se sintió como un extraño en su propia tierra, un proscrito, ignorando las preguntas veladas y los susurros que lo seguían como abejas. Compró lo que necesitaba, su rostro una máscara de piedra. Desde la puerta de la iglesia, el padre Miguel, el guardián moral del pueblo, lo observaba con una expresión de severa desaprobación. El sacerdote representaba el orden, la tradición y el juicio inflexible. En su mirada, Javier vio la condena que esperaba a Elena. El pueblo, a través de su líder espiritual y sus voces anónimas, ya había iniciado su juicio. Javier apresuró el paso, ansioso por regresar a la seguridad precaria de la cabaña de la curandera, sintiendo el peso de la hipocresía y el prejuicio de la comunidad sobre sus espaldas. De vuelta en el refugio, la vida se afirmaba tercamente. Los bebés, bajo los cuidados de doña Inés, ganaban peso y fuerza. Un día, el niño abrió los ojos y su mirada se encontró con la de Elena. Fue un momento de pura electricidad, una conexión que atravesó las barreras de su trauma. Por primera vez, ella extendió una mano temblorosa y tocó la piel suave de la mejilla de su hijo. Fue un gesto pequeño, pero monumental, el primer y vacilante paso en su camino de regreso a la maternidad, el reconocimiento de un vínculo que había intentado negar. Doña Inés, percibiendo la apertura, actuó con su sabiduría sutil. Tomó a la niña y la colocó gentilmente en los brazos de Elena. La joven se estremeció, un reflejo de miedo, pero no la apartó. Sostuvo a su hija, su cuerpo tenso y rígido, y entonces, lentamente, como si respondiera a una memoria muscular olvidada, sus brazos se curvaron alrededor del pequeño cuerpo en un abrazo protector. En ese instante, la presa que contenía su dolor cedió y la historia comenzó a brotar. Primero fueron susurros rotos para doña Inés, luego un torrente de palabras, lágrimas y sollozos, confesado a ambos, a Javier y a la curandera. Elena habló del padre de sus hijos, Mateo, un hombre poderoso y encantador de una ciudad vecina. Le había prometido el mundo, pero le había dado solo brutalidad y vergüenza. Era un hombre casado, con una reputación que cuidar, y ella había sido solo un desvío, un secreto que debía ser descartado cuando se volvió inconveniente con el embarazo. Revivió la humillación de ser expulsada de casa por su propio
padre, un hombre más devoto del honor de la familia que del bienestar de su hija. «Lárgate, no quiero una puta bajo mi techo», le había gritado. Sola, embarazada y sin un centavo, había vagado durante semanas, su mente desintegrándose bajo el peso de la desesperación, el hambre y la soledad. El acto de enterrar a sus bebés, explicó, no había sido malicia. Había sido el colapso final de una mente llevada más allá de su límite, un intento de silenciar su sufrimiento. Javier escuchó toda la historia en silencio, sin una pizca de juicio en su mirada. Su visión del mundo, antes tan simple y dividida entre lo correcto y lo incorrecto, se volvía turbia con complejidades dolorosas. No veía a un monstruo frente a él, sino a una muchacha aplastada por un sistema social hipócrita, donde el honor de un hombre valía más que la vida de una mujer. Su determinación de protegerla, que había nacido de un impulso de compasión, se solidificó, convirtiéndose en un pilar de acero. El conflicto interno de Javier se intensificó. Él, un hombre que siempre había vivido en las sombras, siguiendo las reglas para no llamar la atención, ahora estaba desafiando todo lo que conocía. Escondía a una criminal, mentía a su patrón y se preparaba para enfrentar a su comunidad. Estaba rompiendo todas las reglas no escritas de su existencia, guiado solo por una brújula moral que acababa de descubrir dentro de sí. Una fuerza que le decía que la verdadera justicia no siempre estaba del lado de la ley o de la tradición. El punto de inflexión, el evento que cambiaría la dirección de la historia, llegó en forma de un nuevo rumor, más peligroso que los chismes anteriores. Un muchacho del pueblo, que cazaba conejos cerca de la vereda seca, encontró un trozo de tela rasgada, un fragmento de la manta improvisada que envolvía a uno de los bebés. La historia real se perdió, y en su lugar nació una leyenda. El cuento se extendió de boca en boca, transformándose y creciendo. Un milagro. Bebés que habían nacido de la propia tierra, bendecidos. Esta historia fantástica viajó con el viento, de pueblo en pueblo, hasta llegar a oídos de la única persona que nunca debería haberla escuchado, Mateo, el agresor de Elena. En un café de la ciudad vecina, escuchó los susurros sobre un milagro de la tierra, en la misma región donde había dejado a la joven embarazada a su suerte. La sangre se le heló en las venas. Su problema, que pensaba haber enterrado y silenciado, estaba vivo y convirtiéndose en una leyenda peligrosa. La amenaza, que hasta entonces había sido el espectro del juicio social y el fantasma del pasado de Elena, se volvió de repente física, real e inmediata. Mateo, un hombre obsesionado con su reputación y su imagen de padre de familia respetable, se dio cuenta de que el escándalo podría destruirlo. No podía permitir que esa historia creciera. Tenía que actuar. Decidió que iría personalmente a ese pueblo olvidado por Dios para limpiar su suciedad. Una expresión que prometía violencia y silenciamiento. La noticia de la inminente llegada de Mateo llegó a Javier a través de un vendedor ambulante que había pasado por la ciudad. El hombre, asustado, contó sobre el interés repentino del influyente Mateo en ese pequeño pueblo. La información cayó como una sentencia de muerte. El santuario de Doña Inés había dejado de ser seguro. El papel de Javier cambió instantáneamente de protector pasivo a defensor activo. La batalla ya no era contra susurros y miradas, sino contra un hombre poderoso y sus matones, que vendrían para borrar la verdad a cualquier costo. El día de la fiesta del santo patrono amaneció, transformando el pueblo polvoriento en una explosión de vida y color. Banderines de papel picado,
delicadamente recortados, danzaban al viento, extendidos de un lado a otro de la plaza. El aire, normalmente quieto y pesado, vibraba con la afinación de los instrumentos de los mariachis y con el aroma tentador de elotes asados, tamales y churros friéndose en los puestos de comida. Era el apogeo del año social, un día de caos religioso y alegría profana, el disfraz perfecto para las intenciones sombrías de Mateo Vega, que vería en la multitud y en el ruido la oportunidad ideal para actuar sin testigos. Javier sabía, con la certeza de un animal que presiente la tormenta, que Mateo usaría la confusión de la fiesta para atacar. No podían huir. Un hombre con los recursos de Mateo los cazaría donde quiera que fueran. Su única oportunidad era enfrentarlo allí, en su propio territorio. La noche anterior, bajo la luz de un candil de aceite, en la cabaña de doña Inés, los tres trazaron un plan desesperado. Usarían el conocimiento íntimo que Javier tenía de cada callejón y atajo y el pandemonio de la celebración como su única arma y escudo, transformando la fiesta en un laberinto para su enemigo. Mateo llegó a media mañana, no como un peregrino, sino como un conquistador. Su camioneta negra e imponente, un monstruo de metal y arrogancia, se abrió paso por las calles estrechas, levantando polvo y miradas asustadas. Con él venían dos matones, hombres de rostros duros y hombros anchos, cuyas ropas de ciudad y miradas vacías contrastaban brutalmente con el ambiente festivo. Desembarcaron con un aura de amenaza palpable, moviéndose entre la multitud no como participantes, sino como depredadores, sus ojos barriendo cada rostro, buscando a su presa con una eficiencia fría y calculadora. El plan de Javier entró en acción, mientras la atención del pueblo se concentraba en la llegada de los forasteros. Él guió a Elena y a los bebés, ahora envueltos de forma segura en rebozos, a través de un laberinto de callejuelas y patios traseros. Se movía con la agilidad silenciosa de quien nació y creció en esas veredas, conociendo cada pared en ruinas, cada sombra proyectada, cada perro que ladraba y cada uno que permanecía en silencio. El pueblo, que para Mateo era un obstáculo, para Javier era un mapa de supervivencia grabado en su memoria. La tensión era una cuerda estirada hasta el punto de ruptura. Elena, sosteniendo a sus hijos junto al pecho, sentía que su coraje recién descubierto amenazaba con deshacerse a cada instante. El miedo era un sabor metálico en su boca. La mano firme de Javier en su brazo era su única ancla en la tormenta de pánico que la asolaba. «Confíe en mí», susurró él, su voz baja y urgente. «Ándale, no te rajes ahora». Sus palabras simples, un coloquialismo del campo, llevaban el peso de una promesa de vida o muerte. Uno de los chismes del pueblo, quizás sembrado por don Ricardo para librarse del problema, o por una de las comadres, a cambio de algunos pesos, le dio a Mateo la pista que necesitaba. Él y sus hombres se dirigieron a la casa de doña Inés, derribando la puerta de una patada violenta. Encontraron la cabaña vacía, el fuego apagado, el silencio burlándose de ellos. Furioso, Mateo se dio cuenta de que se estaban burlando de él. La rabia brilló en sus ojos. «¡Encuéntrenla!», les gritó a sus hombres. «Pongan este pueblo patas arriba si es necesario». La cacería había comenzado en serio. Javier los llevó al único lugar que le pareció seguro, un refugio olvidado por encima de la confusión. El campanario de la vieja iglesia. La escalera de madera crujió bajo sus pies y el aire estaba pesado con el polvo de décadas. Desde una pequeña ventana en arco tenían una visión privilegiada de la plaza, un nido de águila precario desde donde podían observar a sus enemigos sin ser vistos. Desde allí, la fiesta parecía un hormiguero frenético y los hombres de Mateo eran las hormigas depredadoras, moviéndose sistemáticamente entre la multitud. Abajo, la celebración alcanzaba su clímax. La música de los mariachis era un sonido vibrante y continuo.
La gente bailaba con abandono y los niños corrían con luces de bengala, dejando rastros de luz en el aire del atardecer. El primer cohete de la noche explotó en el cielo, una cascada de luz roja y dorada. El estruendo súbito asustó a uno de los bebés, que soltó un llanto agudo y penetrante. En un instante de puro reflejo maternal, Elena ahogó el sonido contra su pecho, su corazón martilleando descontroladamente. Estuvo cerca. Uno de los matones de Mateo, cuyo oído estaba agudizado por la desconfianza, se detuvo y miró hacia arriba en dirección al campanario. Por un segundo que pareció una eternidad, sus ojos parecieron encontrarse con los de Javier. El mundo contuvo la respiración, pero en ese exacto momento, otro cohete explotó, más alto y más brillante que el primero, atrayendo la mirada del hombre y rompiendo el contacto visual. Se encogió de hombros y continuó su búsqueda. El caos de la fiesta era, al mismo tiempo, su salvación y su mayor peligro. La paciencia de Mateo se agotaba rápidamente. Su imagen pública de control estaba siendo desafiada por la incompetencia de sus hombres y la astucia de su presa. Vio al padre Miguel cerca del kiosco y lo confrontó. Su voz, baja y amenazante, exigió saber el paradero de la loca y sus bastardos. El sacerdote, atrapado entre el miedo al hombre poderoso y su propia autoridad moral, vaciló. Sentía la maldad en el aire, pero estaba paralizado por la influencia y la reputación de Mateo, incapaz de tomar una posición. Desde lo alto del campanario, Elena observaba la escena. Veía a su verdugo, Mateo, circular libremente por la plaza, sonriendo y estrechando la mano del alcalde, como si fuera un benefactor. La visión de esa hipocresía descarada encendió en ella una rabia fría y lúcida. El miedo que la había mantenido paralizada durante meses comenzó a metamorfosearse, a transformarse en una necesidad ardiente de justicia. El instinto maternal, ahora plenamente despierto y feroz, ya no exigía esconderse. Exigía una confrontación. La osa madre estaba lista para luchar. Se volvió hacia Javier, y sus ojos ya no eran los de una víctima. Ardían con una determinación de acero. «Basta», susurró, la voz firme. «No más. Se acabó el esconderse». Antes de que Javier pudiera argumentar, actuó con una decisión súbita. Le entregó uno de los bebés, sostuvo al otro con fuerza contra sí y comenzó a descender la escalera polvorienta del campanario hacia el corazón de la tormenta. Elena salió por la puerta principal de la iglesia y entró en la plaza en el preciso momento en que comenzaba el gran final de los fuegos artificiales. La atención de la multitud estaba vuelta hacia el cielo, hacia las explosiones de color y sonido. Como un fantasma que se materializa, caminó hacia a través de la multitud festiva, una figura solitaria y determinada, su mirada fija en un único punto: Mateo Vega. Nadie la notó, todos absortos en el espectáculo pirotécnico que, irónicamente, celebraba la luz. Mateo la vio. Su rostro, antes confiado, se contorsionó en una máscara de furia e incredulidad. ¿Cómo se atrevía? Hizo una señal brusca a sus hombres para que la atraparan, pero era demasiado tarde. La multitud era demasiado densa, y el ruido ensordecedor de los cohetes ahogaba sus órdenes. Estaba atrapado en medio de la celebración que había planeado usar como arma, su propia estrategia vuelta en su contra. El cazador se había convertido en el centro de atención, acorralado. Elena se detuvo a pocos metros de él. El último y más grandioso cohete explotó en el cielo oscuro, iluminando toda la plaza con una luz blanca y cegadora, como un flash fotográfico divino. En el silencio momentáneo que siguió, antes de que la música recomenzara, su voz sonó, clara, fuerte y amplificada por la quietud súbita. «Mateo Vega», gritó, su nombre una acusación que cortó el aire de la noche. La multitud se giró como un solo cuerpo. El hechizo de la fiesta se rompió. Todos los ojos estaban ahora fijos en Elena.
en el niño en sus brazos y en el hombre poderoso al que confrontaba. Levantó a su hijo, un pequeño trofeo de verdad. «Este es tu hijo», declaró, «y este es el hombre que me golpeó y me abandonó para morir. Este es el criminal, no yo». Sus palabras fueron como un trueno, destrozando la alegría y exponiendo la podredumbre debajo. Javier, observando desde los escalones de la iglesia con el otro bebé, vio cómo cambiaba la marea. Mateo quedó paralizado, el shock dando paso a la humillación pública. Su rostro palideció bajo la luz de las linternas de la fiesta. Los aldeanos, que antes susurraban sobre la pecadora, ahora lo miraban a él, y sus nuevos susurros eran de escándalo y condena. El hombre influyente, el intocable, había sido desenmascarado. Su honor, la moneda más valiosa en su mundo, le había sido arrebatado en público. La violencia era inútil ahora. Estaba rodeado por cientos de testigos. Fue derrotado no por un arma, sino por la verdad gritada por una mujer que se negó a ser silenciada. Tras la acusación de Elena, un silencio pesado y sobrenatural descendió sobre la plaza. La música de los mariachis había muerto en el aire, y el zumbido de la multitud se había transformado en un silencio colectivo y expectante. Mateo Vega permanecía inmóvil, un monumento a su propia arrogancia, ahora expuesto bajo la mirada de cientos de jurados. Sus matones, cuya autoridad emanaba del miedo que inspiraban, vacilaron, desarmados e inútiles ante una condena pública. Su poder, construido sobre la intimidación y la violencia velada, se evaporó bajo la luz cruda de la verdad. La fiesta había terminado y el juicio había comenzado. En un último y patético intento por recuperar el control, Mateo forzó una carcajada, un sonido hueco y desprovisto de alegría. «No le hagan caso, está loca», gritó señalando a Elena. Pero su voz, normalmente tan imponente, sonó débil y temblorosa. Sus palabras no encontraron eco en la multitud. Los aldeanos vieron la verdad desnuda en los ojos de Elena y oyeron la nota de pánico desesperado en la voz de Mateo. La máscara de hombre honrado había caído, revelando al cobarde debajo. La locura que denunciaba estaba, después de todo, en sus propios ojos. Fue entonces cuando doña Inés emergió de Midacintos, las sombras de un callejón, caminando lentamente hacia el centro de la plaza. Su figura frágil se movía con una autoridad que ninguna riqueza o fuerza física podía igualar. Se detuvo al lado de Elena, un pilar de sabiduría ancestral, y su mirada barrió a la multitud antes de posarse en Mateo. «La locura no está en el dolor de una madre», dijo, su voz calma, pero resonando con un poder incuestionable. «Está en la crueldad que la causa». Sus palabras fueron el clavo final en el ataúd de la reputación de Mateo. Derrotado, humillado y despojado de toda su autoridad, Mateo supo que había perdido. No habría violencia, no habría silenciamiento, solo había la vergüenza. Con un gruñido de rabia impotente, se abrió paso a la fuerza entre la multitud atónita, sus guardaespaldas siguiéndolo como perros reprendidos. Su retirada fue una confesión de culpa más elocuente que cualquier palabra. Se subió a su camioneta y se fue en una nube de polvo y deshonra, dejando atrás un silencio cargado de significado y una comunidad cambiada para siempre. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, no con la alegría festiva con la que se había reunido, sino en pequeños grupos, hablando en susurros. La gente estaba cambiada. El juicio rápido en sus miradas había sido reemplazado por una mezcla incómoda de shock, piedad y, en algunos, una vergüenza creciente por su propia prisa en condenar a la joven madre. La plaza, que tantas veces había servido de escenario para la hipocresía social, se convirtió esa noche en un espacio de reflexión silenciosa. La fiesta del santo patrono había terminado, pero una introspección colectiva apenas comenzaba. Javier se acercó a Elena,
entregándole al otro bebé. Sus ojos se encontraron con los de ella, y no vio lástima, sino un respeto profundo y silencioso. Había sido testigo de su increíble transformación, de una víctima aterrorizada, escondida en las sombras, a una superviviente feroz que había usado su voz como un arma. En ese momento, el propósito de su propia vida, antes tan turbio, se volvió cristalino. Ya no era el peón solitario e invisible. Su alma había encontrado un nuevo rumbo, un nuevo significado para su existencia. En los días que siguieron, una sutil ola de compasión se instaló en el pueblo. Nadie hablaba abiertamente sobre el incidente, pero las acciones hablaban más fuerte. Mujeres que antes habrían arrojado piedras, ahora dejaban cestas con pan, queso y ropa de bebé limpia en la puerta de doña Inés. Don Ricardo, el patrón de Javier, lo buscó no para regañarlo, sino para ofrecerle su trabajo de vuelta, una disculpa tácita. Incluso los sermones del padre Miguel parecieron adquirir un tono de mayor humildad, hablando más de perdón y menos de condenación. La historia no termina con una resolución de cuento de hadas, donde todos viven felices para siempre. La comunidad permaneció dividida. Algunos, atrincherados en sus prejuicios, continuaron susurrando, llamando a Elena la caída. Pero la semilla de la empatía había sido plantada. El acto de coraje de Elena y la lealtad silenciosa de Javier forzaron al pueblo a confrontar la delgada línea entre el honor y la hipocresía, entre la tradición ciega y la verdadera compasión humana. El cambio era lento, pero real. A pesar del cambio de actitud, Elena sabía que no podía quedarse. El pueblo, aunque ya no era abiertamente hostil, sería para siempre el escenario de su mayor trauma. Para dar a sus hijos un futuro libre de los fantasmas del pasado, necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde no fuera una leyenda local, sino solo una mujer, una madre construyendo una vida. Necesitaba un lugar donde su nombre no fuera sinónimo de escándalo, sino de esperanza y resiliencia. Javier comprendió su decisión sin necesidad de palabras. En los días siguientes la ayudó a preparar la partida. Vendió sus pocas posesiones valiosas, un cuchillo de caza, una radio antigua, y le entregó todo el dinero. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Un último gesto de apoyo incondicional. El lazo que los unía no era romántico, era algo más profundo, una camaradería forjada en el fuego de la crisis, una humanidad compartida que los había marcado para siempre. El día de su partida fue gris y nublado, como si el cielo mismo estuviera en sintonía con la melancolía del momento. Elena, de pie junto al viejo autobús que la llevaría lejos, sostenía a sus hijos, ahora sanos y de ojos vivos. Miró a Javier, su gratitud tan inmensa que las palabras parecían insuficientes. La tierra que casi nos entierra nos dio un guardián, dijo su voz suave. Nunca lo olvidaré, Javier, vaya con Dios. Javier se quedó en el camino polvoriento, observando cómo el autobús se alejaba hasta convertirse en un punto indistinto en el horizonte. No sintió un vacío de pérdida, sino una extraña sensación de plenitud. Su vida, antes una secuencia de días iguales y solitarios, había sido llenada por un propósito que lo había transformado. Él los había salvado, y al hacerlo, se había salvado a sí mismo de su propia reclusión emocional. Su soledad había sido reemplazada por una conexión profunda con el mundo. No regresó a su antigua existencia. Su voz, antes silenciosa, había encontrado su lugar. Continuó siendo el brazo derecho de doña Inés, convirtiéndose en un puente entre la sabiduría ancestral de la curandera y las necesidades del pueblo. Se convirtió en un hombre respetado, no por la fuerza o la riqueza, sino por su integridad silenciosa. Era ahora un hombre que comprendía que la verdadera fuerza no reside en el aislamiento, sino en el coraje de la compasión y en la fuerza de levantarse por los demás. La tierra, que casi se convirtió en una tumba, se convirtió
en una cuna. La historia de Javier y Elena cuestiona nuestra propia naturaleza. Cuando el polvo se asienta, ¿quién recordará juzgar y quién recordará amar? Esta narrativa muestra que a veces lo más difícil no es enterrar un secreto, sino desenterrar nuestra propia humanidad.